Bien, continuamos con los artefactos fuera de su tiempo o en inglés o parts. Sí, así que voy a poner aquí a compartir pantalla y voy a empezar con Australia, que tiene cosas interesantes. Sí. Bueno, aquí está la montaña de Uluru, que es un lugar importante en Australia. Los aborígenes lo mencionan bastante. Consideran que es un sitio espiritual y que hay leyendas antiguas que dicen que los dioses se enfrentaron sobre estas montañas en la región de Ayers Rock, en muchos lugares, ¿no? Bueno, esto se ve mal, que es una pisada de pie. Son como, creo que, mm, pisadas que quedaron marcadas en el periodo glacial de Australia. Y aquí se ve otro también, a ver. Sí, en el lago de Willandra. Sí, 450 huellas humanas de hace 20.000. Supongo que con tiza, sí, una pisada humana bastante, bastante grande, ¿no? Y bueno, vamos a ver otras figuras así del sol. Esto, por ejemplo, es la piedra de Turinga. Sí, interesante como la dibujaron, qué chulo. Otra perspectiva, ¿no? De la montaña la llaman Moon City. Sí, de repente en plena llanura pues, surge esa roca así, de la nada dice que existe de los tiempos antiguos. Esto es una representación de más de 250 jeroglíficos egipcios que encontraron en Australia, en una expedición. Curioso, ¿no? Como, qué raro, ¿no? Que tiene que ver Australia con Egipto, ¿no? Pero por los análisis que han hecho, parece que pertenecen a la cuarta dinastía egipcia, de faraónica de Egipto. Fuerte, ¿no? Y bueno, veremos así más cosas de Egipto relacionadas con Australia, que se supone que es un sitio bastante alejado. Esto es de un museo donde se pueden encontrar hachas gigantes, así que pertenecen a la prehistoria de Australia. A ver quién podía empuñar semejante cosa tan grande, más grande que un ser humano. Dibujos, ¿sí? Por ejemplo, las tribus aborígenes de Queensland cuentan de una historia de Yaru o Yarba, ¿sí? Un animal que tenía cuello alargado y aletas, un ser marino, ¿no? Parece más un dinosaurio, un plesiosaurio, que se ve como buscaban como combatir contra él. Interesante, ¿no? Estos son, pues, estructuras que quedan a lo largo de Australia, ¿sí? Que los aborígenes dicen que son formaciones que quedaron como resultado de la petrificación que se dio tras las explosiones de los combates que tuvieron los dioses. Sí, se quedaron estas formaciones así. Esto es, por ejemplo, en el Parque Nacional del Valle del Cazador, en Australia, donde se puede ver pues un jeroglífico de Anubis, ¿no? Curioso, ¿no? Un dios egipcio y típica figura am, egipcia, ¿no? Bueno, muy característica egipcia, la lleva en la mano Anubis también, ¿no? Bueno, no encuentro el dato en concreto, pero debe tener miles de años y bueno, vemos barcos que algunos creen que estos barcos son desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, pero bueno, ya los dibujaron. Pero en el fin, lo que está demostrando es el tipo de barco que se veía mucho en los lagos de Luisiana en el siglo XVIII, siglo XIX, y otros barcos tipo Titanic y bueno, pero barcos, sí, de tiempo atrás, y aparecen ahí dibujados en esas cuevas que encontraron. Curioso, ¿no? Que los hayan traído de otro planeta o que estas islas sean laboratorios genéticos. Pues no lo sé, no lo sé. Pero lo que tiene es que ha estado bastante aislado y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el hecho de que no se hayan compartido esos animales en otras regiones. Sí, hay animales que son propios de ciertas zonas.
De ahí existe la teoría de que los que trajeron a los animales a este planeta, pues los fueron poniendo dependiendo de las zonas adecuadas para ellos. Otra figura así interesante, ¿no? Una especie de humanoide con casco allá en Australia, ¿no? Luego, en una excavación se encontró un cubo que parecía, pues, mm, como cortado con ciertas herramientas humanas. Sí, es una especie de cubo de metal, pero debe tener miles y miles de años. Así que alguien intentó darle forma. Otras figuras de animales, por ejemplo, que parecen ya extintos, ¿sí? Pero que están en la zona de Ayers Rock, en Australia, dibujadas en pinturas rupestres. Figuras extrañas también allí en Ayers Rock, ¿sí? Muy extraños estos. Otros casos también. Otros dibujos también en la zona de Moon City. Ahí ves el canguro, seres como con cabello largo. Luego, otra vez, sí, en otras partes, jeroglíficos. Sí, qué curioso, ¿no? Ya en varias zonas de Australia se han encontrado jeroglíficos. Em, Siento que eso es característico, ¿no? De la cultura egipcia, pero bueno. Bueno, en Nueva Zelanda no tengo así necesariamente cosas de artefactos fuera de su tiempo, pero sí compartiría esta imagen de lo más peculiar. Ajá, ahora sí. Entonces, como decía, estas pinturas rupestres que parecen demostrar o mostrar una especie de sombrerito disparando láseres, ¿sí? Interesante, ¿no? Esto es en Tanzania. Bien, ahora voy a pasar a, bueno, es Australia y zonas relacionadas. Esto es de la cultura, o sea, de unas pinturas que llaman los wonjinas, que eran unos seres que según los aborígenes de Australia vinieron de las estrellas bueno, ellos los caracterizaban, ¿no? Los estaban dibujando. Bueno, ahí están, sí, los wonjinas, curiosos, ¿no? A veces se ven, hace una comparativa entre cómo se verían, por ejemplo, las pinturas rupestres, los dibujos a color, que quedan grabados en las piedras, se ve a los aborígenes australianos, los dibujan de cierta manera, y luego a los monjines los dibujan de una forma completamente distinta, quiere decir que eran diferentes, ¿vale? Y vemos aquí, por ejemplo, hay una tortuga, ¿sí? No sé si ponen la tortuga para hacer una comparativa de tamaño. ¿Sí? En algún caso aparece por ahí de fondo un aborigen de Australia, que ellos normalmente se pintan así como de negro, y a sus mujeres. Pero los Wojina los pintan blanco con esos ojos así profundos. Y aquí, por ejemplo, al revés, los pintan negro con ojos profundos o la nariz negra, ¿sí? Y eso con esos trajes largos. Lógico, no es indumentaria de los aborígenes de Australia porque ellos andan medio en bolas, lo que llaman un taparrabo, ¿no? Y después siempre con esta cosa en la cabeza como un halo. Es que no llevan cabello, sí, sino llevan. Bueno, aquí hay uno que parece como que tuviese algo parecido al cabello, pero muy estilizado. Aquí se ve a los aborígenes, ¿lo ves? Como pidiéndole favores a ellos o honrándolos, ¿sí? Los guanjinos, muy específico el dibujo, no es como cualquier cosa, puedes inventarte cualquier cosa y siempre los dibujos serían distintos, pero es una caracterización muy definida, ¿sí? Con muchas caras, varios de ellos, los animales, aquí otros bonjinas, nuevamente lo mismo, y mira, nuevamente como un aura, como para denotar que son superiores o dioses o llevan, no sé, un casco, yo qué sé. Aquí otros tipos diferentes de bonjinas, ¿sí? Aquí se ve un aborigen, o lo que podría parecer un aborigen, lo ven con el taparrabos, femenina, aunque no le pusieron cabello, y se ve a los bonjinas al lado, unas serpientes, aquí otras formas también similares. Esto es una escritura extraña, otra vez el mismo concepto, ¿sí? Aquí algo, no sé, curiosos, dibujos muy, muy, muy peculiares. Otra imagen de las más llamativas, ¿no? Con esa luz que sale de la cabeza como que son seres iluminados o superiores, lo que da a entender, con un búho, que tiene un color similar, ¿no? Aquí más dibujos de los bonjinas, interesantes. Very interesting. A ver,
¿Qué más tenemos de Australia? No, está bien. Sigamos entonces, voy a mostrar, de Europa, vamos a hacer un salto, ¡piu! Sí, ahora Europa. Y entre las cosas así interesantes, algunas pueden ser artefactos fuera de su tiempo, criaturas humanas y culturas semi-humanas, como antropomorfas. ¿Sí? Sí, hay como un animal, pero después hay unos seres como que se ponen de pie, que parecen animales, un carruaje, ¿sí? Pero de repente, cuando inviertes la imagen, parece que en otro mundo, o en un, no sé lo que quieran dar a entender, en un plano paralelo, se ven otras criaturas un tanto distintas, ¿sí? Como que es otro mundo, un mundo paralelo. Ahí esas criaturas, algunos son que andan en dos patas, pero tienen alas, ¿sí? Otros como una especie de caballo, pero andan en dos patas, ¿sí? Hay como que otros seres que existen en un plano paralelo y por eso lo ponen en una línea justo por debajo de ellos, ¿sí? Como si cohabitasen. Curioso. Esto es Sarmisegetusa, una antigua ciudad de los dacios en Rumanía. Mira cómo dejaron todo eso. Qué chulo, ¿no? Lo que pesarán esas rocas para estarlas moviendo y mira la estructura, lo simétrica que es y lo bien estructurada que está. Esto es, bueno, un ejemplo de mm, vitrificación de una roca, pero aquí no se ve del todo clara. Aquí, pues un poco más, ¿no? Y esto es algo muy interesante que se ha visto, que es muy antiguo, que especialmente se ha visto en Europa. Ha habido, creo que algunos casos en los Estados Unidos, de la antigüedad, de cientos o miles de años, donde se han encontrado lugares de vitrificados, o sea, donde la roca se ha fundido a temperaturas tan altas que es como cuando fundes el cristal y se queda como una roca, es endurecido, ¿no? Entonces pasa por un proceso que tiene que ser extremadamente elevado para que se caliente así, o sea, es como cuando disparas algo con un láser que se queda cristalizado, ¿no? Endurecido. Pero para lograr eso con la piedra tiene que ser unas temperaturas extraordinarias, ¿sí? No sé si ese tipo de cosas se pueden llegar a hacer hoy con la tecnología convencional. Y, por ejemplo, esta zona, como vemos, todo eso deliberadamente parecía una cuestión simétrica que fue vitrificado, como si hubiese sido carbonizado o incendiado a una temperatura supremamente alta, muy rápido, ¿sí? Deliberadamente. Y solo esa zona como para dejar eso eh, estructurado, formado de esa forma, ¿no? ¿Por qué hay jeroglíficos en Australia? Pues lo que da a entender es que hubo conexión entre Australia y Egipto, posiblemente navegación, aunque se pensase que no podían llegar tan lejos, parece que sí. ¿Qué tuvo que ver Egipto con la Australia de la antigüedad? ¿Los extraterrestres grises ya estaban en la antigüedad? Habría, siempre ha habido visitantes de diferentes lugares, pero aquellos que aparecen en los casos de Roswell y todos estos temas a partir de 1953, no, no, parece que el caso de Roswell son casos particulares y a partir de 1953 porque hay un convenio entre el gobierno en la sombra de Estados Unidos con esa raza concreta de, del sistema Rigel, ¿sí? Y de Zeta Reticulum. Y a esos son los que los militares americanos llamaban los G-Rod, ¿sí? Lo que comúnmente los llaman los grises. A ver, entonces, bueno, qué interesante. Como decía, los animales de hoy y del pasado, gran mayoría los mismos, o sea, no han estado evolucionando. Bueno, buenos ejemplos aquí en estas que ha sido, bueno, pasado a limpio, que es una especie de mapa que tiene por lo menos 12.000 años y lo encontraron en 1966 en un grabado, am, creo que sobre unos huesos, ¿sí? De mamut, ¿sí? En Mesirik, una zona de Ucrania. Bueno, no hacía falta cerrarlo. Aunque, a ver, sí, bueno, este por ejemplo es el hierro de Wolfsburg. Es también algo que creen que dice que se hizo deliberadamente. O sea, no es algo que ha hecho la naturaleza. De hecho, tiene cierta simetría. Si se van a ver de cierta manera, mantiene una simetría. De tal forma que creen los expertos que no se fabricó de forma natural. Y esto tiene muchísimo tiempo. Se encontró en una cueva. Ahora mismo no me acuerdo en qué parte de Europa.
de Alemania, sí. Es una flauta prehistórica, ¿sí? En Europa se han encontrado varias, sí, o sea que fíjense, hace muchísimo tiempo que utilizaban la flauta. Cangrejos prehistóricos en la costa de Limfjords en Dinamarca. Sí, un fósil de un cangrejo debe tener decenas o cientos de millones de años. Interesante, ¿no? Esta estructura muy interesante, encontrada en Europa, muy antigua, posiblemente debe tener miles de años. Esta criatura momificada en Suecia, sí, en Hustompt, que la encontraron en 1866, bastante antigua, y algunos creen que era un gnomo. Sí, interesantísimo. Bueno, y de hecho había antiguamente una especie de circos o museos andantes, ¿sí? Los llevaban de un sitio para el otro, donde mostraban criaturas, algunas vivas, otras no, de seres bastante peculiares que uno pensaría que eran de las leyendas, pero ellos lo mostraban mucho en sus circos y en sus zoológicos andantes y museos andantes y cosas así. Esto era muy popular incluso hasta bien entrado el siglo XIX. Estos son cráneos que se exponen en un museo de Malta. Sí, son cráneos que parecen humanos, pero tienen ciertas características que no son humanas y están bastante alargados. Se parecen a, a los cráneos de Palenque. Palenque, no de. ¿Cómo se llama? No se me fue el nombre. De Paracas, en Perú. Pero también los han encontrado en Rusia. Este es un cráneo que lo encontraron en Europa y tiene inscripciones medievales. Sí, ahora interesante lo que ahora viéndolo no me había fijado. A ver, tiene escrito paleohebreo. Tengo esta imagen hace tantos años y nunca me había parado a analizar el cráneo. No sé lo que dice, pero sí, claramente es hebreo. No es un hebreo moderno, pero es una especie de paleohebreo. Curioso. Bueno, esto es la cultura vinca. Sí, interesante también esto, el carrito que hicieron. Qué curioso. A saber cuánto tiempo tiene y por qué tiene esas figuritas como de patos. Esto es una figura del siglo tercero, ¿sí? Del siglo tercero antes de Cristo. Un grabado donde se ve al dios Baco, que supuestamente lo habían crucificado, ¿no? Es una figura antigua. Algunos también dicen que vaya coincidencia también con el concepto crístico, que aquí hay 7 estrellas arriba. Hay muchos simbolismos muy interesantes que nos recuerdan a temas relacionados también, mencionados en la Biblia, ¿no? Esto es el fósil de un Archaeopithecus, ¿sí? Esto es está conservado, ¿no? En el Museo de Londres. Y bueno, es una de las evidencias de algunas de estas criaturas que ya eran aladas hace, no sé si 45 millones de años, algo así. Es originario de Alemania, si no me equivoco, el Archaeopteryx, que creen que tenía dientes. Esta es una araña que tiene 45 millones de años. Esto es bueno, la anomalía del Báltico, no sé si es un OO-part o no, pero en el mar Báltico, en las profundidades, han encontrado esta estructura. Lógicamente, esto no es natural. No sé si es una estructura que existió en algún momento antes de que se inundase todo eso, no sé, hace cientos de miles o millones de años. O sea, cientos de miles de años o, no sé, un par de millones de años. Aunque también su simetría es bastante peculiar, ¿no? Muy, muy peculiar. Encima se está agarrando y uno lo ve y se ve muchísimo tan parecido con estos medios de transporte, ¿sí? Que están ahora tan de moda y no es la primera vez que se ve algo así. Hay muchas figuras así en la antigüedad.
A ver, dices por aquí, entonces esas evidencias de que animales son igualitos a los de actualidad es evidencia de que no hay evolución de Darwin. Exacto, exacto. Muchísimos, pero muchísimos. Arun Yaya es un catedrático turco que ha expuesto muchísima esta información. De hecho, su libro es muy bueno, lo recomiendo. Creo que se llama El engaño, en español es El engaño del evolucionismo, muy buen libro. De hecho, ahí creo que hizo un documental también al respecto. Em, a ver, ¿qué más tenemos? Vámonos, por ejemplo, Suiza. Bueno, está el museo que tenía Eric von Däniken, pero no es nada así. Tuvo que cerrarlo porque no tenía tantas visitas, pero tiene sus cosas interesantes. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de nada así, wow, pero está bien, de Alemania. Por ejemplo, animales como esta Amia calva, ¿sí? Que existe ahora y sin embargo, este es un cráneo que se conserva en un museo de Alemania, ¿sí? Una calavera fosilizada, pero lo curioso es que tiene más de 60 millones de años. O sea, algún ser humano andaba en la época de los dinosaurios, como decía el científico Gerhard Biger. Un camarón, como los de hoy, pero de hace 150 millones de años, la misma cosa. Cangrejo herradura, de 150 millones de años. Un elefante que hicieron en marfil precisamente, también tiene, no, pues en este caso sí tiene miles de años, pero no tan antiguo. Lo que algunos llaman piña, sí, de ciertas coníferas, también de hace millones de años. No, o sea que las plantas tampoco es que hayan variado. Otras coníferas, piña conífera, de New Bamberg, ¿sí? Que tiene entre 23 y 60 millones de años. Ranas de la zona de Messer Shells, que tiene 50 millones de años. Tampoco no hay ninguna evolución. Serpientes, lo mismo, de hace 50 millones de años. De profundizar, pero tampoco he encontrado mucho, es como muy, muy ambiguo, ¿sí? Igual la imagen como muy precisa, pero después la información un poco ambigua. Si es algo así, bastante interesante si es acertado. Eso sería en Austria. Ahora en Bélgica, bueno, como mostré antes, lo del cangrejo, aquí también encontraron un cangrejo prehistórico que tiene millones de años. Bueno, 70 millones de años. Sí. Esto supuestamente es una especie de cráneo que creo que está en un museo de Bélgica. El asunto es, si fuese un cráneo, bueno, la proporción de los ojos, digamos que es, no sé qué animal puede ser. Los orificios de la nariz como muy alejados y abajo no está claro dónde está la boca. Si fuese abajo en la boca, pues los colmillos no están como muy claros. Parece más como una pelvis, ¿sí? No sé, a mí me parece más como una forma, como la pelvis, pero aún así los huesos en sí son muy extraños, ¿no? Sea lo que sea, no parece algo conocido. Por lo menos mi conocimiento, no sé lo que será, pero es bastante extraño. Lo que está claro es que eso es una estructura ósea, es un hueso de algo o de alguien. Muy raro. A ver, ¿qué más tenemos aquí? España. Bueno, aquí de España tenemos, bueno, hay muchos dólmenes y después otras estructuras que llaman estructuras ciclópeas porque son grandes como para un ser grande y que la tradición los llamaba así, estructuras ciclópeas, dice que era para los cíclopes, que eran grandes, ¿no? Esto, por ejemplo, es en la naveta de Tudons, en Menorca, en las Islas Baleares. Grande, sí, imagínate por dónde pasan las personas y especialmente piensan cómo cogieron esas rocas tan grandes y las pusieron ahí, ¿no? Sí, otro de los megalitos que digo que son bastante grandes, que es la imagen bastante viejita, para poner esos techos y esas cosas sin grúas. Fueron, pues un cráneo que no parece Homo sapiens. Por ejemplo, ves el cráneo, o sea, la mandíbula de un ser humano normal a la derecha y después te ves la otra y dices, wow, la comparación es bastante grande, ¿no? Es como una cuarta o dos cuartas, ¿qué? Una tercera parte, incluso, más grande del cráneo humano normal, un poco más perfilado.
Este es, por ejemplo, mamuts, ¿sí? Piezas de mamuts que encontraron. Bueno, esta es la naveta de Tudoms que ya mostré antes. Una figura extraña, ¿no? En la Catedral de Salamanca. Qué raro que habrán puesto eso ahí. Este es otra cosa interesante, ¿no? Un, un cráneo de hace 6.000 años, pero tiene un agujero de bala en la cabeza. Sí, interesante. Como el que mencioné también en África, sí, que tenía 40.000 años. ¿Quién tenía un arma, sí, de proyectil hace 40.000 años, no? Y bueno, de la cueva de Tols vemos, no sé si es el mismo, a ver, no sé si es el mismo, no, no creo que sea el mismo, pero el disparo está casi que en el mismo lugar. Luego están los debajo del callejón de Sanguinés, ¿sí? Aparece una galería subterránea muy interesante, muy, muy antigua. Luego está lo que algunos llaman el astronauta de Ciudad Rodrigo, ¿sí? Un extraño ser con casco, escafandra. Otra figura, qué curiosa, ¿no? Sí, hasta el astronauta de la Catedral de Salamanca. Algunos dicen que de 1100, que del año 1100, otros dicen que no, que es una estructuración que se hizo más recientemente, que no es así. Bueno. Am, Galería de los Misterios y Curiosidades de Canarias, ¿sí? Singular pieza de barro, tal vez una placa o ídolo que se mantenía expuesta en el Museo de Betancuria, Fuerteventura, hasta donde sabemos se retiró, al igual que muchas piezas igualmente extrañas. Esto me recuerda a la cultura sumeria. Sí. Bueno, de Canarias hay más cosas, sí, que ya son contenidos que he sacado yo, o sea, muchas son fotografías que he tomado yo. A ver, otras, ¿no? A ver, por ejemplo, hay una cosa interesante con la cultura aborigen que existía aquí en Canarias, concretamente en Tenerife, que les llamaban los guanches, y que, según decían, tenían el cabello rojizo. Bueno, yo he visto en el museo, y sí, sí, efectivamente tienen el cabello cobrizo, no es el cabello convencional para una persona de esta región, y decían que eran bastante altos, y sí, efectivamente las momias son bastante grandes. Estas son algunas imágenes que he tomado yo allá. Sí, cosas curiosas. Las pirámides de Weimar, eso no estaba muy lejos de aquí. Estuve alguna vez por ahí. Son estructuras, pero bien elaboradas. Algunas figuras y cosas que se han recopilado de diferentes lugares, zonas, que las guardan ahí en el museo. No sé si se está viendo. Ah, sí, vale. En realidad estaban mencionando cosas en general. Bueno, aquí vemos una momia guanche y que, bueno, tiene bastante antigüedad. Estaba justo debajo del casco urbano. No sé de qué época será, no conozco más detalles, no he profundizado tampoco. Y bueno, Don Osman, bienvenido. ¿Qué más tenemos de España? Bueno, en un momento eso. Ahora veamos, bueno, de Finlandia solo tengo una curiosidad y vale la pena ponerlo porque es cómico. Y es que unos estudiantes encontraron esto, un chicle. Lo chistoso es que cuando lo estudiaron, el chicle, resulta que el santo chicle tiene 6.000 años de antigüedad. A ver quién mascaba chicle en esa época. Está bueno. Más extraño, ¿no? Parece como estas películas de los dinosaurios. Esto estuvo expuesto en un museo, no sé si lo encontraron en Francia, fue y lo llevaron después al Museo de Londres, pero lo encontraron como en 1930 por ahí, perteneciente a alguna tribu, como se ve el gorrito que tendría. La cuestión son esos cachos. Eso la verdad que desconcierta bastante. El cráneo parece humano, ¿sí? Sí, bastante parecido a un cráneo humano, pero esos cuernos la verdad que muy sospechoso. Bueno, la cuestión es que después, para evitar
preguntas incómodas y no poder solucionar ese tipo de preguntas. Lo retiraron del museo. Es una representación de unos grabados muy antiguos que encontraron en Lux-le-Chateau, Lusac-le-Chateau, los grafitos de Lusac-le-Chateau en Francia, descubiertos en 1937, que tienen más de 15.000 años. Bueno, oficialmente tienen más de 15.000 años, ¿no? Mm, pero otros creen, sí, que eso, como el investigador Colin Rivas, que tiene más de 40.000 años. Y bueno, los pasan y los retratan como se verían originalmente, ¿sí? Y pues interesante cómo dibujaban gente ya con sombreritos, con gorros. Le Chateau de, de Francia, ¿sí? Lo que se encontraron en ese yacimiento. Luego también en Charente de Maritime, en Francia, se han encontrado estos erizos fosilizados de hace más de 150 millones de años. Luego, como había mencionado también, de las estructuras vitrificadas, ¿sí? Este es de Saint-Suzanne. A ver, sí, Saint-Suzanne en Francia. Como puedes ver, hay una combinación entre lo que es, a ver, no sé si se ve bien ahí, trato de aumentar lo más posible, entre lo que es la roca natural, ¿sí? Roca natural y después cómo se mezcla con la parte vitrificada. Esto es espectacular, ¿sí? ¿Cómo se crea esa combinación? ¿Qué se hizo aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos que casi no se entiende nada. Lo voy a poner en la siguiente imagen. Esto dice que es de la gruta de Bernifal, situada en Dordoña. Yo no veo nada, yo no distingo nada. ¿Será esto? A ver. Bueno, como unos animales, sí. Hay que estar representando unos animales. Esto que le pasó, se bloqueó la imagen. Sí, bueno, muy antigua. Bueno, lo que estaba mostrando antes es se publicó un libro, ¿sí? Ces dinosaures dont la science ne veut pas, de silex de monde de la civilización perdue. Sí, bueno. No dice yo. Y bueno, hay una rotonda alrededor de este obelisco extraordinario en París. Y esto es egipcio, me lo pusieron ahí. Extraordinario. Esto es, por ejemplo, un dibujo de un dinosaurio. Claro, pues la cuestión es que este es, también de Lusac de Chateau, de la misma época de 1937. Fíjense qué interesante, una especie de saurópodo. Sí, ¿cómo podían conocer ellos dinosaurios? Esto es un Pazuzu, sí, una especie de demonio sumerio que está en el Museo del Louvre. Museo del Louvre. Estos son pinturas rupestres que encontraron en Francia y fíjense qué interesante que como uno está mirando abajo a la izquierda, observas como una especie de sombreritos voladores y un tipo que tiene un montón de cosas como atravesadas. Curioso. Sería cierto, ¿no? Y esto es la zona de Monsieur-les-Mines. A ver. Sí, Monsieur-les-Mines, cerca de Autun en Francia. Como animales de mar, tierra y lago, a ver, maderas enterrados precipitadamente. Esto es más de lo de antes, sí, piedras de sílex del profesor Pierre Treand. Aquí vemos caballos y muchas de estas figuras como él simplemente las rehace, ¿no? Están todos los ejemplos, ¿no? Sí, hay muchas cosas curiosas, ¿no? Ya, estas son las tablillas de Glosel, una de las piezas de Oparts más famosas encontradas en Francia, pero la escritura es totalmente desconocida.
Bueno, totalmente desconocidas. Se supone que no se sabe la antigüedad, pero debe tener decenas de miles de años. Yo veo un par de caracteres que parecen fenicios, pero sí, sí, varias letras. Muchas de esas lenguas se parecen bastante, pero para precisar es otra historia. No sé, aquí otro ejemplo. Se cree que tiene unos 15.000 años. Sí, y bueno, pertenece a Glocel, en Francia. Este es el dibujo, sí, de una pieza que encontraron metálica en Saint-Jean-de-Livet, unos tubos metálicos que encontraron que tenían presuntamente miles de años. Hicieron el dibujo, piezas curiosas, ¿no? Extrañas. De Grecia hay algo muy interesante y de hecho creo que ha salido en los programas de alienígenas ancestrales, porque es muy famoso, que es el mecanismo de antiquitera. Sí, un barco estaba, unos submarinistas, no me acuerdo ahora, estaban profundizando, encontraron esto debajo del mar, lo sacaron. Creo que es como del año 20, 50, algo así, antes de Cristo. ¿Sí? La cuestión es que es una especie de reloj solar muy bien estructurado. Han hecho, bueno, han tratado de hacer varias réplicas y la verdad les sorprende que pudiese existir eso en esa época, ¿no? Es como el gigante de Rodas, el coloso de Rodas, creo que era, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, un gigante que crearon que daba la vuelta a la isla de Creta, me parece que era, y de que habla también la literatura griega. O un búho mecánico que no sé si le regalaron o representaba a la diosa Atenea, porque bueno, Atenea se refiere al búho. De hecho, búho se dice en griego Atenea Nicta, pero era mecánico también. Bueno, cosas interesantes para esa época. Aquí, por ejemplo, un rayos X que se le hace al mecanismo antiquitera. Otros, como ven las piezas de engranaje que todavía se conservan. A ver, sí, fíjense como los engranajes, como los conteos. Qué fuerte. Bueno, esto es un dibujo de, creo que una urna o algo así, ¿sí? Y apareció un monstruo bastante grande. Podrían decir, no, bueno, es normal esos mitos, sí, pero de algún lado sale el mito, ¿sí? Que sería esa criatura, fíjense el tamaño de la cabeza en proporción a la persona, bastante grande. Bueno, esto es un dibujo, ¿sí? Del mecanismo antiquitera de cómo sería aquí en el museo. La urna, ¿sí? Que es una especie de monstruo de Troya, como vemos ahí. Y había otro, pero ese creo que lo tengo en otra categoría. A ver. De Italia. Esto es curioso. A ver. Una moneda. A ver qué interpretación saca uno de esta moneda. Se supone que esta moneda es egipcia, sí, pero me parece que fue a parar a Italia, si el dato no es incorrecto. Sería una moneda del antiguo Egipto, pero bueno, uno puede cuestionarse qué es eso. De todas maneras, no sé si el idioma, la lengua, no me parece egipcia. Sí, parece más bien latín. ¿Qué griego? Sí, es griego. No sé de qué época, pero parece más griego que egipcio. Bueno, este es un dibujo, un mosaico, un dibujo del 600 antes de Cristo y se ve estos luchadores y aquí un carnosaurio, o sea, un dinosaurio am, carnívoro. Es un dibujo del siglo II que se le conoce como mosaico del nido de Palestrina, Nilo de Palestrina. Representa escenas del río Nilo desde Egipto hasta Etiopía. Y ahí dice uno, ¿y ese animal qué es? Bueno, los dragones de aquel entonces que les llamaban, bueno, los dinosaurios que en aquel entonces les llamaban dragones. Esto es de Italia, de 1870. En una mina de carbón se encontró el fósil de un homínido, ¿sí?
de 12 millones de años. Le llamaban Oreopithecus. No sé por qué Oreo, no sé si de la galleta es Oreo. Estas son figuras similares a las cuevas de Fergana, donde se ven pues, estos hombres con cosas en las manos, se están luchando, pero llevan una especie de casco. Otras descripciones de dinosaurios, sí, en mosaicos romanos del siglo II. Voy a ver si lo amplío. Sí, se ve un poco mejor los dinosaurios cruzando las cabezas. Aquí astronautas de Valcamonica en Italia. Sí, pinturas de petroglifos como estos astronautas luchando. Bueno, también este caso. No es que sea necesariamente un artefacto fuera de su tiempo, pero bueno, ya que está, lo voy a comentar. En su momento salió por las noticias hace más de 20 años, que era una especie, como alguien que estuvo en los... Encontraron. Parece que se hubiese muerto haciendo estiramientos. Y parece quemado completamente. Claro, supongo del frío. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tres más y pasamos a otra. Concluimos por hoy. Simplemente el agujero sigue, 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 sigue. Sigue un agujero de estrella. Y aquí tenemos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, uno que es de East Tennessee, Holson River, en Estados Unidos, en el río Holson, en la zona de este de Tennessee. Hay uno, fíjense. Claro, puedes pensar que hace un efecto de tornillo, pero ¿cómo? Porque dejaría las marcas circulares. Es como si hubiese entrado directamente. Y este es similar también, que es de Volda, Noruega, y abajo hay otro que es de la cara de la montaña de Vixent, y es como el chinche de las flores, tiene 50 millones de años, está en Polonia. Interesante. Aquí más ejemplos, arañas prehistóricas, todo eso que aparece en el copyright como una marca de agua es HY, es del catedrático Harun Yaya, que es copyright de él, ¿no? Otro insecto. Vale, este es el último. Bueno, ahí se parece a un caso también en Estados Unidos, similar, pero ya lo mostraré cuando entremos con el tema de Estados Unidos, que hay también bastantes cosas interesantes. También tiene creo que 50 millones de años. Fíjense la elaboración del clavo. Esto es de 1825. Sí, una misteriosa espada que encontraron y que tiene una especie de código críptico. Encontraron en el lago Witham, cerca de Lincoln, en Inglaterra. O mismo el tema de las plantas, ¿sí? Un helecho que tiene 300 millones de años y es igual que lo de hoy día, ¿sí? Es de Crochay Open Questi, ¿qué? Questcarry, Wigan, Lancashire. Diferentes lugares, sí, que se ha encontrado de Inglaterra. Aquí otro ejemplo del martillo en el museo, la cabeza de martillo o más. Hasta puede tener fácilmente 140 millones de años. Lo encontraron en la zona de Lower Greensand, en Utterfield, la isla de Wight, en Reino Unido, Inglaterra. Aquí análisis, sí, de microfotografía del clavo que mostré antes para analizar su composición. Y eso debe tener unos 50 millones de años. Bueno, lo típico de monumentos astrales de, de Escocia. Sí, esto es otra zona que es Newgrange. Perdón, Newgrange. Sí, también cosas que construyeron muy interesantes, cabinas internas. Sí, aquí
Unos dicen que es en un mausoleo, centros de reunión, cosas de los dioses, o sea, para dar culto a los dioses, lo que sea, pero está muy guau. Luego, algunos objetos que deben tener unos 5.000 años de antigüedad, sí, de alguna especie de pueblo neolítico, Stone Age. Bueno, ya con esto, a ver, creo que concluyó. Yes. Ah, bueno, queda este. Este está muy chulo. Es también de Inglaterra, pero es de un museo de Inglaterra, donde les gustaba guardar cosas crípidas, cosas rarísimas, ¿no? Y este, por ejemplo, dicen que es del siglo XIV, que se encontró en Mongolia. Eh, Dicen que es presuntamente era un dragón. Bueno, estas son cosas que guardan en este museo rarísimo de cosas extrañas, ¿no? Creo que el museo se llama, a ver, Museo de Thomas Merrin, sí, y guardan cosas muy raras. No sé si todavía existe ese museo, sí. Este es 1912, el Instituto del Royal Institute de Paleontología, de Investigación Paleontológica, recibió noticias de una criatura así extraña, ¿no? Del este de Siberia. A ver, sí, Siberia. A ver, el siguiente que es este también, el Museo de Merlin. Dice que Dracophragmus was domesticado alrededor del 2697 a.C. durante el reinado del emperador amarillo, perdón, Huang Di. Um, Esto fue una estructura, o este ser, lo que sea así, lo encontraron en un antiguo orfanato, ¿sí? En el basement, en el rollo subterráneo, y bueno, toda esta cosa la fueron coleccionando en el museo de Marines de 1917 también, en una mina a unos 30 metros de profundidad, encontraron esto en Rainforest, a ver, en el Amazonas. ¿Qué? Amazon Rainforest. A ver, miro bien el dato. La Amazonía sí, en Rainforest. No sé, bueno, tiene que ser ahí de Inglaterra, pero esto es un bebé triceratops, no sé, disecado. Bueno, ¿qué otro? Es muy, muy curioso esto, ¿no? Esta cosa, este es Like Beers, Alex, también está en el Museo Crípido de Merlin, especímenes extraños del siglo XIX. De 1960, del mismo museo, en una construcción residencial encontraban abandonado esto en una mansión y lo llevó, que iban a demoler y lo llevaron a... Esto también está en el museo de Thomas Theodore Merlin, o estaba, pareció nada. Curioso lo del museo de este hombre. Y hay otro que vamos a ver también creo que era en Kentucky, también un museo, bueno, en vez de tener un museo físico para evitar que se roben las piezas o no saberlas proteger, lo han creado como museo virtual. Bueno, espero que les haya resultado enriquecedor, entretenido. Lo deja uno pensando cuántas cosas no sabemos de nuestro pasado y de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, queda todavía mucho por comentar. Queda Centroamérica también, queda Medio Oriente, Norteamérica y Suramérica. Bueno, ¿hay alguna pregunta por aquí? No sé si actualmente, pero sí, se hablaba mucho de eso en el siglo XIX, principios del siglo XX. Y por ahí alguna fotografía. Luego creo que lo puedo mencionar en uno de los temas cuando cuando hable sobre los gigantes, la raza de los gigantes, que ponga algunas imágenes. Puedo mencionar sobre el Bigfoot y el Yeti y todo eso. O Sasquatch también. Hay diferentes nombres para por lo menos 3 tipologías de esos. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y ya seguiremos con más temáticas de estos artefactos en general, fuera de su tiempo, cosas fuera de su tiempo, de su lugar. Bueno, que esté muy bien.